El concepto de teoría no tiene el mismo significado en el ámbito del lenguaje habitual que en el de la ciencia. Muchas veces decimos, es solo una teoría. Sin embargo, en la ciencia, una teoría es algo distinto. Las teorías psicológicas proporcionan modelos para entender comportamientos, pensamientos y emociones humanas. La psicología se ocupa del estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales e intenta explicar por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. En el siguiente video, compartimos las distintas teorías vistas en clase, desde Karen Horney, por ejemplo, hasta Freud. Daremos a conocer un poco sobre su biografía, sus fundamentos principales de las teorías, terapias y mayores aportaciones. Espero lo disfruten. Teoría de Kretschmer. Ernest Kretschmer, 1888-1964. Fue un destacado psiquiatra alemán nominado en 1929 al Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Hijo de un pastor protestante, empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Tubinga y pasó luego a cursar la carrera de medicina. Su obra más conocida es Constitución y Carácter, en la que Kretschmer realiza una clasificación mediante la que vincula la constitución física de los sujetos con su temperamento. Kretschmer formula una clasificación basándose en las características físicas del sujeto y otra clasificación basándose en la forma de ser del mismo, conocidas como clasificación biotipológica de Kretschmer. Esta distingue tres tipos principales y uno accesorio. Tipo pícnico-ciclotímico son individuos con predominio de las medidas transversales y circulares, talla baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, poco desarrollo muscular, propenso a la obesidad. Su temperamento es ciclotímico, oscilando entre la alegría y la tristeza, estarían predispuestos a los trastornos bipolares. Tipo atlético viscoso. Los atléticos son individuos de cinturón escapular ancho y musculoso, cuello alto y poderoso, mentón prominente, manos grandes y fuertes, con pelvis estrecha y piernas delgadas, lo que origina un contorno frontal de forma trapezoidal. Su temperamento sería viscoso, tenaz, adhesivo y su humor sería entre lo explosivo y lo flemático. Para este autor, el atlético estaría predispuesto a padecer epilepsia. Tipo leptosomático. Esquizotímico. Se trata, por tanto, de personas delgadas, poco musculosas, con escaso panículo adiposo, manos huesudas y finas, con poco perímetro torácico, hombros estrechos y de corta talla. Su temperamento presenta una afectividad. Kretschmer llama proporción psicoestética y que se movería entre la frialdad y la sensibilidad. Su psicomotilidad sería reservada, rígida e inerte. Este autor consideraba que en este tipo corporal era más frecuente el temperamento esquizoide y que podría derivar a la psicosis esquizofrénica y más tarde la personalidad postpsicótica. Tipo displásico. En este grupo el autor incluye a los sujetos que padecen alguna anomalía física o los casos que sean mixtos y no pueden ser clasificados en los otros tres tipos. Teoría de William Herbert Sheldon de somatotipos. William Herbert Sheldon, 1897-1977. Psicólogo norteamericano nacido en Warwick, Rhode Island. Asistió a la Universidad de Chicago, donde obtuvo su grado de licenciatura en psicología en 1926 y su grado de maestría en 1933. El médico y psicólogo William Herbert Sheldon, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, sobresalió como investigador de la constitución física. Sus resultados demuestran la misma relación entre las características de la personalidad y los rasgos de la constitución que ya antes había encontrado por otros métodos Ernest Kretschmer. El somatotipo o psicología constitucional es una teoría desarrollada en la década de 1940.
Sheldon propuso clasificar al físico humano de acuerdo con la contribución relativa de 3 elementos fundamentales, somatotipos, denominados según las 3 capas germinales del desarrollo embrionario. El endodermo, que se desarrolla dando lugar al tracto intestinal, el mesodermo, que se convierte en músculos, corazón y vasos sanguíneos, y el ectodermo, que posteriormente forma la piel y el sistema nervioso. El somatotipo de Sheldon y sus características físicas asociadas se pueden resumir como ectomórfico, caracterizado por músculos y extremidades largas y delgadas y poca grasa almacenada. Poseen metabolismo acelerado causante de la baja generación de grasas y un desarrollo físico mayor, por lo general denominados delgados. Los ectomorfos no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni a almacenar grasa. Mesomórfico, caracterizado por huesos de dimensiones promedios, torso macizo, bajos niveles de grasa, hombros anchos con una cintura delgada. Estos poseen metabolismo considerado normal, generación de grasas normal y a su vez un desarrollo físico normal, usualmente identificados como musculosos. Los mesomorfos poseen una predisposición a desarrollar músculos, pero no a almacenar tejido graso. Endomórfico, caracterizado por un mayor almacenamiento de grasas, una cintura gruesa, una estructura ósea de grandes proporciones, por lo general identificados como gordos. Poseen metabolismo lento, la generación de grasa es mayor, caracterizados por poseer desarrollo físico lento. Los endomorfos poseen una predisposición a almacenar grasas. Sheldon también dividió el temperamento o personalidad en 3 tipos. Viscerotonia, caracterizada por sociabilidad, gusto por la comida, la gente y la comodidad. Somatotonia, caracterizada por la afición a la aventura física, el riesgo y la actividad vigorosa. Cerebrotonia, caracterizada por la moderación y el conocimiento de sí y el gusto por la intimidad. Sheldon afirmaba que los regordetes endomorfos tienden a presentar un alto grado de viscerotonia, los atléticos mesomorfos de somatotonia y los delgados ectomorfos de cerebrotonia. También pensaba que el tipo de personalidad es producto del tipo de cuerpo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la localidad de Freiberg, Moravia, ahora llamada Pribor, situada en la República Checa. Murió en Londres el 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años. Freud, neurólogo de origen judío, es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Orígenes. Sigmund Freud, nacido como Sigismund Shlomo Freud, creció en el seno de una familia judía en la localidad de Freiberg, actual Pribor, situada en Moravia, en el antiguo imperio austrohúngaro. Debido a los problemas económicos por los que pasaba su familia, se mudaron a Viena en 1860. Allí, a la edad de 17 años, ingresó en la universidad para estudiar medicina. Durante sus años en la universidad, el joven Freud tuvo que enfrentarse al creciente antisemitismo. A pesar de que intentaron humillarle por ser judío, Freud no se dejó amedrentar. No le asustaba la posibilidad de ser excluido socialmente. En 1881 terminó la carrera de medicina. Entre 1883 y 1885 trabajó bajo la supervisión del neurólogo alemán Theodor Meinert en el Hospital General de Viena. En 1886 abrió su propia consulta particular. Padre del psicoanálisis. Tras más de 10 años tratando neurosis como la histeria, utilizando la hipnosis y el método catártico, Sigmund Freud decidió renovar sus técnicas y apostó por la asociación libre.
Este nuevo método desarrollado por él entre 1895 y 1900 consistía en el que el paciente expresase todas sus emociones, pensamientos, recuerdos, ideas, sin ningún tipo de selección, filtro o censura. En 1899 publicó La interpretación de los sueños, considerada la obra más importante y popular de Freud. Se dice que esta publicación el neurólogo terminó de desarrollar el psicoanálisis. En 1902, Sigmund Freud recibió su primer reconocimiento como creador del psicoanálisis con su nombramiento como profesor extraordinario en Viena. En 1909, cuando obtuvo el reconocimiento oficial, convirtiéndose en doctor honoris causa en la Universidad de Clark de Estados Unidos. El ello, el yo y el superyo. En primer lugar, el ello. El ello para Sigmund Freud es el cuerpo y el sistema nervioso destinado a satisfacer nuestras necesidades como el hambre, la sed, el sexo y la evitación del dolor. El ello está compuesto por los síntomas y lo reprimido. Estos influyen en el pensamiento y la conducta. En segundo lugar, el yo. El yo es la parte consciente. Dicha parte emerge desde el ello y se moldea por la influencia del mundo exterior. El yo es una parte más racional que actúa como intermediario entre el ello y el mundo exterior. Según Sigmund Freud, el yo se dirige por el principio de realidad, que tiene como objetivo que la conducta de la persona se adapte al medio. Por último, el superyo. El superyo se forma por la influencia de los padres y otros educadores. Es el aspecto moral que tiene en cuenta las exigencias y las normas interiorizadas durante la educación. Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, según la teoría psicoanalítica de Freud, son estrategias inconscientes que sirven para evitar, negar o distorsionar pensamientos que producen ansiedad. Freud propuso diversos mecanismos de defensa, como por ejemplo negación, represión, formación reactiva, regresión, proyección, racionalización, compensación y sublimación. Las pulsiones en la teoría de Freud. Las pulsiones en la teoría de Freud son las tensiones debidas a las necesidades del ello que ejercen presión para que se actúe. Distingue dos instintos básicos y opuestos. Eros, la pulsión de vida o instinto de amor, y Thanatos, pulsión de muerte o instinto de destrucción. La teoría psicosexual de Freud. La teoría psicosexual de Freud sostiene que los instintos producen una energía psicoanalítica a la que llama libido, y que dicha libido se desarrolla durante 5 etapas. Las etapas de Freud son las siguientes. La etapa oral, que es del nacimiento al primer año, la etapa anal de los 18 años a los 3 años, la etapa fálica de los 3 años a los 6 años, la etapa latencia de los 6 años a los 12 años, finalmente la etapa genital desde la pubertad hasta la edad adulta. Hans Eysenck, un psicólogo nacido en Alemania, pero que a los 18 se instaló en el Reino Unido, donde creció profesionalmente. Llevó a cabo muchas investigaciones, aunque se hizo famoso por su teoría de la personalidad. Entre 1950 y 1955 fue director de la Unidad de Psicología del Instituto de Psiquiatría. Y luego, entre 1955 y 1984, jefe de cátedra de la carrera psicológica de la Universidad de Londres, universidad en la que recibió título de doctor emérito. Su modelo estructural es el más importante entre los factores biológicos. Teoría de la conducta. Eysenck combina la tradición correlacional, modelo descriptivo o taxonómico, con la experimental, modelo casual o explicativo. El modelo descriptivo habla de 3 dimensiones independientes para describir la personalidad: psicotismo, extraversión y neuroticismo. El modelo casual enlaza las dimensiones con procesos psicofisiológicos, explican las diferencias individuales conductuales.
Para él, estas diferencias se deben a diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso. Eysenck propone un modelo jerárquico de la personalidad con diferentes niveles de creciente generalidad. Primer nivel, respuestas específicas, que pueden observarse una vez y que pueden o no ser características del individuo. Segundo nivel, respuestas habituales, que serían respuestas específicas que se repiten cuando las circunstancias son similares. Tercer nivel, rasgos, que son constructos teóricos basados en las interrelaciones entre respuestas habituales, que si son observables serían factores del primer orden porque salen de los primeros AF. Cuarto nivel, tipos que surgen de las intercorrelaciones entre los diferentes rasgos y serán factores de segundo orden. Son considerados dimensiones continuas, a lo que a lo largo cuales se pueden psicocionar en el individuo y no categorías separadas y puras. Los tres tipos o superfactores, extraversión, neurosismo y psicocismo, son suficientes para describir adecuadamente la personalidad. Las razones para utilizar los tipos y no los rasgos son: diferentes análisis conducen a la aparición de estos tres factores, y si se obtienen más o no, suelen ser importantes. Los factores de primer orden son más inestables de una investigación a otra. A partir de tres tipos se pueden hacer predicciones satisfactorias en distintos niveles. Karen Horney nació en Blankenese, Alemania, el 16 de septiembre de 1885. Falleció el 4 de diciembre de 1952 a los 67 años en New York, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Friburgo y Universidad de Gotinga. Fue psicóloga y psicoanalista naturalizada estadounidense. Sus teorías cuestionaron ciertos puntos con respecto a la teoría de Sigmund Freud, como por ejemplo que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son producto inherente de la biología inhumana, sino que se deben a su origen a diferentes factores sociales y culturales. Karen creía que los pacientes había que ayudarlos por medio de la identificación y confrontación a las causas con respecto a la ansiedad, en lugar de focalizar sobre los traumas y la fantasía. Su principal base era la neurosis. Describe tres tipos de personalidad neurótica y sus necesidades. Necesidades neuróticas: neurótica de afecto y aprobación, necesidad indiscriminada de complacer a los demás y necesidad de poder y control sobre los demás.